Muy bien, queremos darle una cordial bienvenida a todos ustedes, los hermanos que están en la comunidad cristiana de transformación, la señora que va pasando, Ave María chismosos. A todos los que están en la comunidad cristiana de transformación, a los que están viéndonos, ya, téngame nada, hazle quieta que me empieza a tocar eso ahí, me empieza como a dar nervios. A los que nos están viendo por YouTube, por la plataforma esta y por nuestra red social Facebook. Bienvenidos a la comunidad cristiana de transformación, una iglesia con propósito para la gente de hoy. El mensaje de hoy lo hemos titulado Cristo, Jesucristo, respuesta a todas las herejías. Jesucristo, respuesta a las herejías. Y enseguida vamos a saber por qué. Como texto base teológica seguimos trabajando la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses y vamos a tomar hoy el capítulo 2. Vamos a leer todo el capítulo 2 de Colosenses. ¿Listo? Evangelio según San Colosenses. Listo, ya vamos a leer, ahí en pantalla, los que tienen pantalla la van a leer, los que están, aquí la van a leer. Leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con la bendición de nuestro Padre Celestial y la unción poderosa del Espíritu Santo. Dice así: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados en sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas en pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y firmeza de vuestra fe en Cristo. A mí esta palabra me encanta. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Viene eso que es bien interesante. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida, en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, haciéndose escogiéndose, no haciéndose de la cabeza en virtud de todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da ¿quién? ¿Quién es el que da el crecimiento espiritual? Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como yo me llamo Cumbia. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación,
de sabiduría en culto voluntario, en humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Palabra de Dios. ¿Cuántos entendimos esta lectura, amados hermanos? Este tipo de lecturas son esas lecturas que a usted o lo chocolatean o le abren el panorama espectacular en cuanto a ser cristiano, ¿sí o no? Cuando yo empecé a estudiar teología hace 20 y tantos años, me sorprendió porque el profesor de teología, yo tenía un año en el Evangelio, no tenía más de un año, no tenía ni un año. Y el profesor del instituto, pues del seminario, empezó con la siguiente frase, nunca se me va a olvidar. Nos dijo a todos los de la clase, a los estudiantes, ustedes aquí o se vuelven cristianos o se vuelven más mundanos de lo que eran. Que a usted un hombre de Dios, docto en la palabra, le diga eso son palabras mayores, ¿sí o no? Y con el tiempo, yo me cargué con el tipo. Después lo encontraron muerto. Yo me cargué con el tipo. Yo me cargué con el tipo y duré muchos años pensando, ese tipo de cosas no se deben decir. Pero con el tiempo me di cuenta que la gente que cree que es muy madura, los que tienen mucha filosofía, aprenden a ser inmunes a lo sensible del espíritu. Aprenden a ser inmunes a lo sensible del espíritu. Y Dios quiere que usted y yo seamos sensibles, ¿a quién? Al espíritu. Entonces, este tipo de lecturas, o a usted lo afianzan en la fe, o no entiende, o lamentablemente, lo chocolatean, lo vuelven religioso. Pero para esas cosas, Dios nos colocó a algunos para tratar de ser benévolos con nosotros mismos y ser buenos en dar pasto. A mí en Transformación, en esta tu iglesia, tú que nos estás viendo, ustedes señores que están pasando en ese carro por allá atrás, Ave María. Esta iglesia, Transformación, es una iglesia que nosotros queremos que la gente sepa que aquí no hay religión, que aquí lo que hay es una relación con la persona más maravillosa del mundo y que tiene nombre propio, se llama Jesucristo. Entonces necesitamos empezar a tener una relación con Él. Muchos de los que hemos llegado al Señor, hemos llegado y hemos dicho, lo que hace que estoy buscando de Jesús, estoy mal. Lo que hace que estoy buscando de Jesús, me está yendo regular. Y hemos dicho siempre, la respuesta no es esa. Los problemas los tenía, lo que pasa es que ahora con Cristo los está viendo. Simplemente al verlos ya es el mejor campo porque ya lo identificó. Ahora ¿qué hay que hacer? Atacarlo, solucionarlo, corregirlo, enmendarlo, todo aquello. ¿Están conmigo? A los cristianos de Colosa les estaba pasando exactamente lo mismo. Ellos vinieron de una cantidad de conceptos religiosos y al llegar a Cristo, al venir a Cristo, al predicarles el evangelio, la iglesia de Colosas empezó a vivir lo mismo que usted y yo vivimos actualmente. Empezaron a vivir conflictos internos, conflictos de pobreza, conflictos de intelectuales, en fin, una cantidad de conflictos. Y entonces el Señor mandó soluciones para eso. El Señor Jesucristo lo mandó. Vamos a empezar a contextualizar. La epístola del apóstol San Pablo fue escrita aproximadamente en el año 65 de nuestra era por el apóstol Pablo. La iglesia que estaba ubicada en Colosas la levantó un hombre que se llamaba ¿cómo? Epafras. ¿Y cómo recuerdan qué significa Epafras? Carismático, simpático, el agradable. El tipo debía tener un carisma increíble. Yo leo a ese tipo y su conducta y me parece verme a mí ahí. Peludo, barbado, sencillo, humilde. Muy bien. Epafras parece ser que era un hombre que sabía evangelizar y cuidar la gente. Era tan teso que el apóstol Pablo lo elogia. Y era tan teso, y ustedes saben que es Dios mismo el que escribió esto, el que inspiró esta escritura. Es como si Dios lo estuviera elogiando a él. No, es como si no, Dios lo estaba elogiando a él. Hablando de su temperamento, de cómo era él, de su buena obra, de su fidelidad, de lo que era él en esa iglesia. El solo hecho de que su nombre ya apareciese en la Biblia ya es una exaltación sublime, altísima. Muy bien, resulta que el apóstol Pablo y el pastor Epafras, trabajando en la iglesia, se empezaron a encontrar con cosas que ocurrían en ese momento.
Recuerdan que hace 8 días les hablé de 5 peligros que tenía la iglesia en Colosas en esa época, que de hecho se llama la herejía de Colosas. Por eso el título de este mensaje se llama Jesucristo es la solución para todas las herejías, ¿cierto? 5 herejías que ocurrían en ese momento. Las vamos a leer nuevamente. Yo les voy a decir cuáles son. Primera, está en el capítulo 2, estamos trabajando solamente el capítulo 2. Capítulo 2, versos del 4 al 7, habla de palabras persuasivas. En esa época, el primer aspecto que había en la iglesia, o el primer enemigo que tenía la iglesia en Colosas, era que había mucha gente con discursos que engañaban a la gente y los enredaban, convincentes, argumentativos. Las palabras persuasivas no es solamente aquel que le dice a usted, damas y caballeros, niños y niñas, le tengo aquí bla, 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 bla. Las palabras persuasivas no es solamente un culebrero con diarrea verbal. Resulta que las palabras persuasivas, si la Biblia lo habla, es porque habían argumentos sólidos y concisos para que la gente, los cristianos de ese primer siglo, tuviesen dudas de su fe, dudaran en quién habían creído, dudaran en cuál era la obra que Cristo había hecho en sus vidas. La religión se les empezó a meter desde ese aspecto, desde el argumento lógico y académico. ¿Están conmigo? Recuerdan que trabajamos durante 4 miércoles consecutivos, 4 metas que transformaban. ¿Cuáles eran esas 4 metas que transformaban? Se las voy a repetir. Están en el capítulo 2, verso 2. Dice así. La primera era la consolación. ¿Recuerdan la meta que transforma? Primero tenemos que ser, ¿qué? Consolados. Yo quiero que usted entienda lo siguiente. Cristo, para contrarrestar las palabras persuasivas, ¿qué hizo con usted y conmigo? Nos consoló. Porque resulta que el mundo tiene una cantidad de argumentos sólidos, claros y contundentes para ayudarle a usted a desmontar su fe. Muchos cristianos pierden la fe porque simplemente se dejan embaucar. ¿Por quién? Por las palabras persuasivas del mundo. Ejemplo, la más común, que es increíble que todavía esté surtiendo efecto en los cristianos. Dios, ¿qué se va a fijar? Si esto tan grande, este universo tan grande, ¿qué se va a fijar Dios en usted? Una cucaracha. Usted es producto de la evolución. Y a veces cuando usted está pasando por una circunstancia difícil, ese argumento, ¿cómo se convierte? ¿En algo qué? Algo sólido, algo contundente que lo pone a usted a trastabillar en la fe. Lo pone a trastabillar en la fe. Ese peligro se estaba viendo en la iglesia y es una herejía brava. Yo conozco predicadores que tienen una labia espectacular, pero Cristo no se ve por ninguna parte. Cristo no se ve por ninguna parte. La obra santificadora, redentora, justificadora, salvífera y sobre todo confrontativa de arrepentimiento en la vida de un ser humano. Son conferencistas, lamentablemente. Ese peligro se veía en esa iglesia. ¿Será que hoy en día se está viendo acá? Obviamente. Obviamente hay mucha gente que está recibiendo palabras que lo incitan a no estar ¿en dónde? En Cristo. Hay gente, mira, una vez habían 2 hermanitos gemelos, para terminar con este ejemplo, este primer punto. 2 hermanitos gemelos en la iglesia donde nosotros nacimos con mi esposa hace 25 años. Y eran de apellido Quintero y les decían los Quinteritos. Los Quinteritos porque eran flaquitos. Y eran de esos evangélicos rayados, de esos evangélicos que en toda parte veían pecado y tal, y tal, y tal. Y resulta que uno de los 2 Quinteritos se dejó convencer del mundo y de sus argumentos y le decía a su hermano gemelo, en pleno siglo XX, porque eso fue el siglo pasado, finales de los 90, le decía, en pleno siglo XX y usted todavía cree en esas fábulas de Jesucristo. Se dejó embaucar por palabras, ¿qué? Persuasivas. ¿Sí me di a entender con ello? Muy bien. Ahora, ¿cómo Cristo contrarresta las palabras persuasivas? Cuando le trae a usted consuelo. Dijimos alguna vez que cuando usted está sin consolación, cualquier argumento le sirve. El que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. El que no tiene consuelo, cualquier argumento estúpido le sirve. Voy a colocar un ejemplo.
que es difícil decirlo porque es controversial, pero lo voy a decir, asumiendo la consecuencia. Nótese la venia que dice, porque con gallardía voy a asumir la consecuencia. Muchos hombres son infieles porque en su casa no han encontrado ¿qué? Consolación. Eso no es excusa. Vuelvo y digo, asumo mi responsabilidad. Pero recibieron un argumento que ¿qué pasó? Le dio consuelo en algo que había un ¿qué? Un faltante. ¿Cuántas mujeres son persuadidas y seducidas y resultan haciendo lo que no les gusta hacer o lo que no quieren hacer? Porque recibieron un ¿qué? Un argumento sutil. El argumento sencillo, dice aquí el corresponsal, que un argumento del mundo, cuando no hay consolación, estás endeudado o estás con una premura y no se quiere endeudar y llega el amigo y le dice, parce, pues el que no se endeuda no tiene. ¿Qué hizo ese argumento? Lo persuadió. ¿Ahora qué tiene que ver eso con la religión? Muchísimo, porque eso nos separa a nosotros. Si algo te hace perder el gozo de Dios, te aleja de Dios. Listo. Ese era el primer peligro que había en la iglesia de Colosas y que creo que está ahora. Cristo tuvo la solución para eso. ¿Cómo? Trayéndonos a nosotros consuelo. Segundo, dice las filosofías. Verso 8, del 8 al 13. Eso tiene una carga de información, de riqueza espiritual muy fuerte y voy a tratar de resumirla. Y si nos quedamos aquí, pues gloria a Dios, seguimos con ello, ¿no? Dice, las filosofías. La filosofía, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Ojo con esto. A los colosenses los querían argumentar ¿con qué? Con que Cristo es mentira, un hombre que murió allá en Jerusalén, a 600 kilómetros donde ustedes viven, ese hombre, no. Para ahí viene, llegamos para allá. Entonces resulta que la gente empezó a decirles a ellos, esos argumentos de que Jesucristo tal, eso no. Entonces viene ahora y se les meten otro grupo más bravo todavía, que les dice que sí es necesaria la religión, pero la religión con conocimiento. Se llama el gnosticismo judaico. Y se les meten a ellos, a la iglesia, y les dicen, un peligro eran las ¿qué? Las palabras persuasivas. Y el otro peligro ya eran las filosofías que habían ¿en dónde? En la religión. Ojo con esto. Nosotros en el plan de acción, de transformación, en la visión que tenemos de esta iglesia, en las metas que tenemos para cuando llegue una persona nueva o nosotros vayamos y lo conquistemos y lo evangelicemos y lo ganemos, ¿cuál es la primer meta que nosotros tenemos con esa persona? ¿Cómo? Cambiarle el chip. Quitarle a la gente el concepto de ¿qué? De religión de la mente. Esa es la primera meta, cambiarle el chip, que cuando la persona venga a la iglesia, aún el concepto de religión evangélica, quitárselo, quitarle ese concepto de que usted no puede entrar a la iglesia. Hombre, para allá vamos, se llama legalismo. El primero, las filosofías. Entonces resulta que en esas filosofías, acá hay una riqueza impresionante, voy a tratar de desglosarla. Las filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y según los rudimentos de los hombres, es lo siguiente, se les metió el gnosticismo. Y el gnosticismo era alcanzar la salvación a través del conocimiento. O sea, para ellos el conocimiento era tan grande, tan alto, tan absoluto, que era impuro e inmundo habitar en este cuerpecito terrenal ilimitado. Y resulta que entonces, como la religión estaba diciendo que la sabiduría y la salvación era tan grande, había que hacer algo para que nosotros pudiésemos llegar a la salvación. ¿Y qué les empezaron a enseñar esos gnósticos a los cristianos inocentes, nobles, como digo yo, crédulos, con disposición en su corazón? ¿Qué les empezaron a enseñar? Que tenían que llegar y primero que todo hacer todo lo que la religión les decía para que el gnosticismo los pudiera purificar. Y entonces lo primero que hicieron ellos, ¿qué fue? Decirle a todos, vea, todos los que son evangélicos aquí, de ahora en adelante se tienen que circuncidar. Circuncidar. Y ahora, ¿cómo Cristo contrarrestó esa herejía? Esto es una cosa poderosa. En el verso
12, perdón, en el verso 11, dice lo siguiente. En él también, en Cristo también fuisteis ¿qué? Circuncidados. Y ojo con esto, no con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso y carnal de la circuncisión, perdón, en la circuncisión de Cristo, sepultando con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ojo con él, con esto. ¿A los cuántos días de nacido fue circuncidado Cristo? A los 8 días. ¿Ya había hecho la obra redentora? Lejos estaba, le faltaban 30 y pico de años. Pero resulta que el Dios eterno, el Dios Salvador, envió a su Hijo para que en él se cumpliese toda la ley. Cuando a Cristo lo circuncidaron, cuando tenía 8 días de edad, ¿qué se manifestó en él? Lo que iba a ocurrir, ojo con esto, lo que iba a ocurrir en la cruz. La circuncisión de Cristo, cuando le mutilaron en la circuncisión el miembro, que era un ritual judaico, ¿qué hizo el Señor ahí? La religión quedó ¿qué? Cortada. Por eso dice, ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha ¿a qué? A mano. ¿Dónde fue hecha esa circuncisión? Esa circuncisión fue hecha en la cruz y se manifestó ¿en dónde? En mi corazón. Por eso dice que después de que esa circuncisión fue hecha ¿en dónde? En la cruz. ¿Se manifestó en dónde? En la cruz, pero fue hecha en el cuerpo de Cristo. Esto es glorioso. En el cuerpo de Cristo fue circuncidado su pecado y mi pecado. Y en la cruz del Calvario fue sellado ese pacto. Y cuando usted y yo nos bautizamos, ahí está la respuesta para esa herejía. No es por conocimiento, no es por religión, es por fe que yo me bautizo. El bautismo es un paso de fe y de obediencia. Y cuando yo lo hago, ¿qué estoy haciendo? Esta herejía la estoy mandando para sus 3, benditas sean. Porque ya Cristo hizo esa obra en la cruz. Por eso a usted nadie, absolutamente nadie, lo puede juzgar por la fe que usted tiene. Por eso dice, mirad que nadie os engañe. El Señor cuando le dice a usted, ojo con esto, Mateo 24 dice, mirad que no os turbéis. Mateo 24 cuando habla de lo malo que va a pasar en un futuro no muy lejano. Mirad que nadie os engañe. Mirad que no os turbéis. Cuando el Señor le está diciendo a usted, esta exclamación es para que usted tenga ¿qué? Ojo, entrámpese. ¿Sí me estoy dando a entender? Están aburriditos. ¿No me dan a entender? Espere, ya se me dijo que... En la circuncisión del cuerpo de Cristo, de su cuerpo físico, el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, ya fue ¿qué? Circuncidada. Una vez yo hablando con un rabino judío, el tipo muy teso, yo estaba apabullado al lado de ese tipo. Y cuando empezó a hablarme de la circuncisión, le dije, gracias a Dios, mi Cristo fue circuncidado por mí, yo ya no tengo problema con eso, pero yo soy circunciso. Ese hombre se quería romper. Y yo le dije, y es más áspero, la Biblia dice que lo que fue circuncidado fue mi corazón, porque todos esos pensamientos de pecado que yo en otro tiempo tenía, ya no los estoy cargando, porque eso ya no es un rudimento, ya no es algo que yo estoy cargando en mí, sino que Cristo lo cargó en la cruz del Calvario. ¿Cuál fue el camino para que Cristo me quitara eso a mí? Que yo me arrepintiera. Por eso dice, el cuerpo pecaminoso y carnal en el que antes andábamos. El Señor habla específicamente que era un pasado ¿qué? Lejano. No es algo cercano. ¿Sí están conmigo? Hoy a usted le tiene que dar gozo eso. Le tiene que producir gozo. Que usted para acercarse a Dios ya no tiene que tener ni religión y los argumentos que vienen son netamente en la Biblia. Una vez un hermano, amigo conocido me dijo, pastor, usted le lava el cerebro a la gente. Y le dije, ojalá la gente se lo dejara lavar, hombre. Para sacarle todo ese bochinche y toda esa basura que tienen ahí metido. Cuando uno habla con la gente de la calle, uno dice, qué bueno que la gente se dejara lavar el cerebro. La gente que todavía cree en cosas, ay, si me pongo a hablarles me hace hasta... Una cosa tan, leen el horóscopo. Y a los que nacen bajo el signo de Tauro, todos los Tauros les dicen lo mismo todos los días te ganar. Una vez una vieja me dijo hace muchos años,
usted va a viajar. Ah, sí, una anciana decrépita me dijo, es que usted va a viajar y va a tener mucha plata. Y el problema era que yo no era Tauro, yo era Leo. Claro, se equivocó. El amor de tu vida te va a aparecer el día de hoy. Tu número de suerte es el 472. 472, ya saben. ¿Será que todavía hay gente que... Y el Señor que dice, mirad, ojo, con las sutilezas de qué? De la religión. Nadie los engañe con temas como circuncidarse. Ojo con esto que les voy a decir. Los cristianos, ustedes, y bueno, aquí en esto no ocurre, pero en otras iglesias, voy a hablar de esa iglesia de la oración fuerte del Espíritu Santo, que a veces los ponen a hacer cosas. Allá son místicos y religiosos al 100. Allá le dicen a usted, tráigase el agua bendita para rezarla, para orarla, y usted va y la gente allá va y compra la rosa mística y todo el tema, lo repetiré y lo seguiré repitiendo, porque la gente está acostumbrada a que hay que hacer. Usted para ser salvo tiene que, aparte de Cristo, tiene que hacer obras, tiene que hacer buenas obras, tiene que darle comida a los niños, tiene que ir a darle aguapanela a los habitantes de calle, tiene que comprar mercaditos. Yo conozco gente que no trae el diezmo a la iglesia, su ofrenda a la iglesia, sino que va y le compra un mercado a alguien. El Señor dice, ojo, Mateo 22, dice, ustedes no tienen que dejar de diezmar la menta, el eneldo, el comino, sin dejar de hacer lo otro. Son las dos cosas. Las obras demuestran la fe que yo tengo. Las obras demuestran la fe que yo tengo, pero no me sirven para mi salvación, porque mi salvación es ¿por qué? Por gracia. Efesios capítulo 2, versos del 9 en adelante. La salvación es ¿por qué? Por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe de las obras. Cristo es el que hace todo, no soy yo, es Él. Yo no puedo hacer absolutamente nada. ¿Están conmigo? Dentro del mismo tema de mirar que nadie os engañe, que era la otra herejía que estaba atacando, está clara cómo Cristo la corrigió, cómo Cristo la contrarrestó. Desde antes, ¿qué hizo con nosotros? Nos circuncidó. O sea, la religión, ¿dónde quedó? Suerte religión. Ya no hay religión. Por eso dice más adelante, nadie os juzgue por comida, bebida, vestido, nadie los puede juzgar por eso. ¿Listo? La tercera. En esa misma ocurre algo. Resulta que en esa época había mucha gente que creía mucho en los demonios. De hecho, en esa época eran más creyentes que ahora. Ayer en el discipulado hablábamos de eso. Uno de los padres de la filosofía, Platón, en esta época, cuando se quiso meter todo lo que eran las filosofías griegas a esa iglesia en esa época, Platón, uno de los padres de la filosofía, el tipo adoraba demonios. Él fue el que persuadió a muchos hombres religiosos de la época de que le metieran a los cultos religiosos adoración a los ángeles. Y el que adora ángeles, ¿qué está adorando? Simple, demonios. Para que le dé risa a todos aquellos que dicen que los padres de las filosofías que no eran ateos. Ateos eran más religiosos que cualquiera. ¿Están conmigo? ¿Cómo contrarrestó Cristo esto? El que la gente creyera y adorara a esos demonios o adorara a esos entes sobrenaturales que se movían en esa época libremente como se van a mover en un tiempo no muy lejano, en el tiempo de la gran tribulación, porque eso dice la Biblia. ¿Cómo contrarrestó Cristo eso? Dice en el verso 14, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, dice en el verso 15, y despojando a los principados y a las potestades, ¿qué hizo? Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. ¿Qué tuvimos que hacer usted y yo para pelear con esos demonios? ¿Quién lo hizo? ¿En dónde? Cuando nos circuncidó, cuando nos quitó la cantidad de pecado que usted y yo teníamos, cuando crucificó el pecado, la circuncisión de su carne y de mi pecado allá, al mismo tiempo que hizo. Toda esa cantidad de demonios que se movían en la tierra y que creían tener autoridad sobre la raza humana, ¿cómo quedaron allá? Avergonzados. Y hay gente que todavía le rinde culto a eso y le teme a eso. Yo les he dicho a ustedes, Dios nos está llamando a que nos preparemos, porque este ministerio, Dios sabe
y lo digo con temor y temblor, Dios nos ha usado para liberaciones demoníacas. Preparémonos, esta iglesia está naciendo, preparémonos, porque aquí va a llegar gente endemoniada que va a ser libre, por el poder de la palabra, y en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Muy bien. Tercera, el legalismo. Del verso 14 al 17, dice lo siguiente, anulando el acta de los decretos. ¿Cuál era el acta? Resulta que la gente en esa época percibía cartas. De hecho, la epístola a los colosenses era una ¿qué? Un acta, una carta que le mandaron para que la leyera. El legalismo religioso quería meterse allá para que esa gente en Colosas siguieran siendo ¿qué? Siguieran todos los rituales que estaban escritos en Levítico, en Números y en Deuteronomio. Todos esos rituales que existían en el Antiguo Testamento, ellos querían que la gente lo siguiera, que cada 3 meses, cada 3 veces al año subieran a Jerusalén y adoraran, que llevaran la ofrenda para allá y tal. Y el Señor Jesucristo que dice, donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy ahí. Ya resulta que en Colosenses dice, no es necesario ir a Jerusalén. Donde ustedes estén, allí está mi presencia. Ya no es necesario que ustedes se vuelvan locos haciendo proselitismo. Donde ustedes se muevan, ¿quién va a estar ahí? La presencia de Dios, porque resulta que yo ya no tengo que ir allá a unirme al cuerpo que está allá, que era un cuerpo muerto. Ahora, hable por el micrófono, mi amor. ¿Qué? Sí, en esa época el legalismo, la religión, pretendía que, pues yo ya les dije, ¿no? Que fueran allá a Jerusalén, hicieran todo lo que dice en el libro de Levítico, Números y Deuteronomio. Hoy en día la gente viene a la iglesia, pero le permite a sus hijos que hagan la primera comunión, que hagan la confirmación, que la novenita, que no sé qué, están participando de los decretos y de la procesión, las actas de los decretos que era ¿qué? Que era contraria, que ya no va conforme a Dios. Hasta ahí vamos bien, ¿sí o no? ¿Amén o no amén? El Evangelio según San Juan, capítulo 4, dice eso. Dios dice que los verdaderos adoradores, los que lo adoran en espíritu y en verdad, ¿dónde lo van a adorar? Nosotros aquí tenemos una ley, nosotros somos altares andantes. Para donde vayamos está Cristo. Si estoy al frente, vea, yo puedo estar ahí al frente. Y si Dios dice, predique, ahí automáticamente se convirtió en un altar. El cuerpo del Señor te hizo lo siguiente, transformó el centro de culto por allá y te convirtió a ti en parte del cuerpo de Cristo. Que eres una mano, una oreja, lo que sea, eres parte del cuerpo de Cristo. ¿Y la plenitud de Dios en dónde está? En nosotros, está en mí. Hasta ahí vamos bien, ¿sí o no? ¿Cuánto falta para las 9? Listo, perfecto. Eso es el misticismo, el legalismo, ¿sí o no? Ahora viene el misticismo para terminar. Misticismo. ¿Qué es el misticismo? El misticismo operaba en esa época y el misticismo es una cosa bien sencilla de explicar. Todos técnicamente, todos físicamente lo conocemos, pero técnicamente no sabemos cómo definirlo. ¿Cuánta gente a los que estamos aquí como cristianos nos han dicho, es que lo que hace que usted se volvió cristiano se volvió muy místico? Muy místico. Ay, es que usted ya no come morcilla. Yo sí como morcilla y me gusta. Se volvió místico y ahora solo la iglesia. Ahora ya usted, mi mamá una vez me dijo, cuando se case de verdad yo voy a su matrimonio, porque le dije que me iba a casar en la iglesia cristiana, ¿cierto? Cuando se case de verdad yo voy a su matrimonio. El misticismo pretende, ojo con esto, pretende, para darle en un término sencillo, pretende coger lo mejor del mundo y llevarlo a lo etéreo, o sea, a lo espiritual.
El misticismo pretende que todo lo mejor del mundo sea llevado ¿a qué? A lo espiritual. Me voy a explicar. Hay corrientes filosóficas que se llaman, en las cosmovisiones se llaman panteísmo. El panteísmo es que todo es Dios, todo es Dios. El panteísmo, todo es Dios. Entonces ven una flor, de ahí viene el tema de la rosa mística, ven una flor y dicen, qué flor tan hermosa, eso es Dios. ¿Y con qué adoran? ¿Y con qué adoran a la rosa de Guadalupe, a Guadalupe y a todos esos santos? ¿Con qué los adoran? Con lo mejor. Yo he visto gente que le pone a esos santos ropa cara, ropa fina, lo visten con lo mejor. Yo he visto gente abrazando un árbol y diciendo, oh poderoso palo, bendíceme. En ese tiempo, en la iglesia de Colosas, se les metió ese concepto. Y entonces la gente, allá fue donde empezó el tema de vender la astillita de la cruz de Cristo, fue allá. Y ya aquí, entonces yo lo convirtió en el Brasil de Brasil. Les vendían la astillita. Entonces esa gente entendió, creían que lo místico era algo muy de lo mejor de la tierra, era lo que nos conectaba con ¿qué? Con lo espiritual. Ese es el misticismo religioso. Por eso hay gente que todavía lo cree. Yo he visto viejitas, señoras de edad, ¿viste? Que lo corregí ahí mismo. Rapidez mental. Señoras de edad, muy ancianitas ellas, adulto mayor. ¿Qué otro término le damos? Ancianas decrépitas. Que llegan allá y ¿con qué van? Con su mantico que es el mejor, la mejor. Yo he visto gente con camándulas de oro porque entre más fino sea, más rápido llega. Yo lo he visto. ¿Están conmigo? ¿Será que eso ha pasado acá? Pero de oro. Si es de oro, yo sé qué hago con ella. ¿Cómo hizo Cristo para contrarrestar esta herejía? Dice en el verso 15 que en la cruz del Calvario, ¿qué hizo? Despojó esos principados. Detrás del misticismo hay demonios. Así de sencillo es. Aquí la Biblia lo dice. Principados, arque en griego o arché. Ahí hay demonios. El que me está escuchando que en algún momento me va a criticar, no pelee conmigo, pelee con Dios porque Él es el que lo está diciendo, no yo. Yo simplemente soy un ser humano sencillo y humilde que lo quiere transmitir. Sencillo, dice aquí el hermano Johnny, me dice por el interno, Cristo es el absoluto y simplemente expuso todo lo demás, que era ¿qué? Mentira. Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida y todo lo que está al lado de Él es del puente para allá, Cristo, del puente para acá también. ¿Listo? Terminamos con esto, el ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? Son 5 herejías que persiguen la iglesia, no perseguían la iglesia, la persiguen. El ascetismo, solamente lo voy a explicar con ejemplos. Y usted me va a decir si me doy a entender o no. No se puede maquillar. No puede irse para un spa a que le hagan un masaje y le saquen todos esos demonios que tiene en la piel. No puede hacerse nada en el cabello, gas. Las uñas. No vaya a cortarse esas uñas. A un amigo, a una amiga le decían, ay, ¿usted es un man o qué? ¿Por qué no se organiza el bigote? Mi mamá tenía bigote. El ascetismo se lo estoy colocando con qué, con ejemplos, ¿sí o no? Ave María, ponerse esa ropa cara, Ave María. Las mujeres no deben usar ese pantalón. El ascetismo es la abstención. Entre menos relaciones sexuales tenga, más cerquita de Dios está y más santo es. De hecho, de ahí salió uno de los votos que no sé en qué religión católico romana lo practican, que se llama el celibato. No tenga relaciones sexuales. ¡Oh! Eso es del diablo. Ya, eso fue que Dios dijo, mijo, están solitos en estos miles y miles de kilómetros cuadrados en la tierra. Azote eso, bebé. Reproduzcanse, multiplícanse. Estoy solamente colocando ejemplos, ¿no?
El ascetismo entonces es la abstención de. Y según eso, entonces la gente tiene más relación con Dios, es más santo. A hogares que se han dañado por esta herejía metida en la iglesia. A hogares que se han dañado por esta herejía metida en la iglesia. Mujeres que se quieren excusar de no atender a su esposo por una buena comunicación. Es básico la comunicación. Mira, necesito un lubricante. La mujer que necesita para poder recibir algo de lubricación. Que el esposo no tiene como el estilo para decirle, mi amor, mira, eres la rosa más espectacular que he visto el día de hoy. Necesitan es ¿qué? Comunicación. Un amigo llegó una vez a la casa con una caja de ibuprofeno y se lo entregó a la esposa. Y le dijo, mire mi amor, esta caja de ibuprofeno. Y la esposa le dijo, ¿y eso para qué? Pues para el dolor de cabeza. Es que no, es que yo no tengo dolor de cabeza. Ah, bueno, entonces hágale pues que estoy de afán. ¿Falta de qué? Comunicación. A hogares que se han dañado por esta herejía. ¿Sí se dan cuenta que no es bobada de uno? Mira, yo fui pastor en iglesia grande y la cantidad de problemas que se presentan porque, y no solamente mujeres, hombres. Yo conocí más de un loco que decía que entre menos tuviera relaciones sexuales con su esposa, más santo era. Y la esposa le dijo, mi negro, pues si no es capaz de responder, en esta casa se hace el amor a las 7:30, esté o no esté el de la casa. Simple. Yo atendí una vez un caso de esos y el tipo religiosísimo y el tipo con su bibliota. O sea, usted lo veía físicamente y cumplía todas las herejías. Todas las cumplía, legalismo, misticismo, las cumplía todas. Y me tocó decirle, lea la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios del capítulo 5 al capítulo 8 y en el capítulo 13, ¿qué dice? Para que se le desmontara la idea, gracias a Dios el hombre lo entendió, yo le regalé un tratamiento para la disfunción eréctil y recuperó su hogar. Muy bien, el ascetismo entonces, ¿qué es? Abstinencia. Eso se convierte en algo dañino ¿para quién? Para la iglesia. Porque cuando usted y yo empezamos a asumir esos conceptos, los transmitimos con una facilidad. No, hermano, eso no se puede hacer. Y empezamos a convertirnos en jueces. Porque como no hace lo que a mí me gusta o lo que yo creo, entonces va en contra de mí. Eso de estar diciendo chistes en el púlpito, eso es del diablo. Porque eso es del diablo, yo lo reprendo ahora mismo. Muy bien, listo. Vamos a orar a Dios y a pedirle perdón. Yo le pido perdón a Dios. Vea, hermanos, de verdad, yo le pido perdón a Dios diariamente por los chistes. Yo quiero cambiar, Pero es una cosa, dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de estos chistes de muerte que están en solo el Señor? Bueno. Padre, yo te doy gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu misericordia, bondad y piedad. Señor, porque si no fuese porque tú estás con nosotros, todas estas cosas, esos chécheres que están en el mundo, Señor, pues nos consumirían. Y no tendríamos una religión